A ver, ¿cómo sintetizo? Me gustó mucho un aporte de Nora cuando habló del tema de las ausencias, de la ausencia de personas. La otra vez les dije que iba a hablar de André Gide, pero si me pongo a hablar de André Gide no paro más, porque es un autor que yo creo conocer algo de él. Entonces, bueno, uno siempre, como decimos los psicoanalistas, como en realidad no nos queda otra, la castración existe, hay que aceptarla muy a pesar del dolor. Hay que seleccionar y yo voy a seleccionar. A mí me parece que el ejemplo que trajo Estela con Giorgio de Chirico es extraordinario en el sentido que va mostrando cómo un sujeto por un campo que no es el campo específicamente de la palabra, y esto tómenlo y subrayenlo, muy importante, logra hacer un determinado proceso que lo va sacando de una determinada situación en la cual parece que estaba como, si no estaba congelado, estaba al borde, ¿no? A los franceses les gusta hablar mucho de la cristalización de las imágenes, muchísimas gracias. De la cristalización de las imágenes, se hubiera quedado en eso, no hubiera podido hablar. Uno podría decir entonces qué hubiera pasado con este individuo si no hubiese tenido la opción de expresarse a través de su campo de expresión. Digo esto por lo siguiente. Yo creo que los aportes o las críticas se hacen desde adentro. Yo soy psicoanalista, soy de una pertenencia rotundamente freudiana, y cuando digo rotundamente freudiana, digo que soy freudiano de Freud, de Sigmund Freud, no de ningún exégeta posterior. Los que hemos estudiado a Freud, pero que hemos estudiado, es decir, leído la obra de Freud, que no es muy habitual que se realice, sabemos que Freud nos hablaba en un determinado momento, permítanme esta digresión, es como un gustito que me doy siempre yo cuando hablo, nos hablaba de lo que él denominó procesos primarios, procesos mentales primarios. Los procesos mentales primarios tendrían que ver con representaciones de cosas del mundo. Entonces Freud luego va a decir que esas representaciones, que son como muy abarcativas, Freud lo dice, lo que pasa es que no lo dicen los que lo siguen, y nos va a importar mucho en el trabajo de la resiliencia esto. Hay componentes filogenéticos, hay componentes que tienen que ver con la infancia. Yo antes traté de señalar la cuestión del Edipo como complejo universal de todo ser humano, condición universal de lo humano. No hay ningún ser humano que no atraviese el complejo de Edipo, y eso está demostrado universalmente a partir de estudios irrebatibles. Tuve oportunidad de hablar de esto con un tipo que se llama Stoller, que estudió mucho el tema en Inglaterra. Lo que pasa es que Freud habla de representaciones cosas, y dice que hay procesos primarios, y dice que hay procesos secundarios. Los procesos secundarios los relaciona a las palabras. Es decir, si querés enterarte de lo que te pasa dentro de la cabeza, el recurso que tenés es la palabra. Después hay otros que vienen luego y entonces maximizan la cosa a extremos insospechados. Y terminan, perdón si hay alguien que sea psicólogo, psicoanalista, sea lacaniano, yo lo quiero a Lacan, era bueno Lacan, pero también si no era bueno, llega a un extremo. Entonces dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, o sea que a partir de ahí ya todo es lenguaje. Entonces nosotros que nos damos cuenta que a través del lenguaje tenemos una vía facilitada para poder llegar a lo que le pasa al sujeto, aceptamos el desafío, y en vez de enfrentarnos a Lacan
como le hubiera gustado tanto a Garma. Yo cuando Estela hablaba de Chirico, que contaba el tema de lo gástrico, me acordaba de un trabajo de Ángel Garma acerca de la úlcera péptica, de las úlceras, cuando decía que la ambición, yo veía en el relato, porque cuando escuchaba veía, me da la impresión que Chirico sería un individuo muy ambicioso. Da por lo menos la impresión. Uno diría que es muy probable que un individuo muy ambicioso, que no hubiera tenido este potencial creador, hubiese, por ejemplo, desarrollado, más allá del orgánico, incluyendo el orgánico, yo soy médico, no apuro del orgánico, pero hubiese podido desarrollar una afección gastroduodenal. Es muy habitual ver en los individuos extremadamente ambiciosos este desarrollo, a menos que puedan, por ejemplo, encontrar un lenguaje. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es redefinir, y ahí entramos en el tema de la resiliencia, ¿qué es un lenguaje? Si nosotros vamos a plantear que un lenguaje, nada más que un lenguaje verbal, estamos fritos. Nosotros que trabajamos, los que trabajamos en el hospital público, etcétera, etcétera, vamos a ver que hay formas de expresión permanente de los pacientes que son a través de sus producciones. Muchas de ellas de sus producciones corporales. Más allá de los desatendidos que están, de lo terriblemente desatendidos que están, fenómenos como por ejemplo el Frente de Artistas del Hospital Borda, como otro tipo de expresiones, son expresiones muchas veces no verbales, son corporales, son físicas, son lenguaje. Son lenguaje. Entonces ahí viene Green y nos dice: señores, dejémonos de hablar de proceso primario y proceso secundario, como está ya desde el proyecto 1895 en Freud, e inaugura un concepto nuevo que es el que nos va a servir para la resiliencia, que es el concepto de procesos terciarios. Entonces dice que un proceso terciario, yo se las voy a hacer corta en la parte más bien teórica, son modos en los cuales aquello primario que uno trae con uno y forja en la infancia hasta la adquisición del lenguaje, puede expresarse en espacios que quedan abiertos, que no van a ir a desencadenarse a través de la palabra y que quedan abiertos a modo de expresión de aquello primario que quedó inscrito. No sé si queda claro, porque son como muchas palabras y es muy difícil de complejo, es muy difícil de complejo y es muy complejo la expresión de